Hola, hola, ¿cómo están? Dios te bendiga. Quisiera compartir con ustedes un tema muy interesante de la palabra de Dios en este día. Y es, ¿Israel sigue siendo el pueblo de Dios? ¿O si lo que le sucede es fruto de haber rechazado a Jesús? Existe en la actualidad un problema en el cristianismo que vale la pena que tratemos. Y es la tendencia a israelizarse. ¿Qué significa eso? Es como un amor desmedido sobre Israel. Es como si Israel siguiera siendo la niña del ojo de Dios. Si Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Y es como que no toquen a Israel, porque el que toca a Israel toca al mismo Dios. Y yo me gustaría hacerles algunas preguntas a ustedes para ver si juntos, tengo la computadora acá, si juntos podemos charlar sobre esto. La primera pregunta para que meditemos, y la voy a leer de acá, dice lo siguiente. Si tú no eres el pueblo o parte del pueblo de Dios, tú como cristiano, ¿de qué pueblo eres? La segunda es, ¿puede Dios tener a un pueblo que mató al mismo Dios? Piénsalo. ¿Puede Dios tener a un pueblo que lo mató a él mismo? La tercera, las promesas de Dios son incondicionales. O sea, no importa lo que yo haga, aún matar al mismo Dios. ¿Dios sigue siendo fiel a sus promesas o las promesas de Dios son condicionales? Y por último, no menor, dice así, si Israel sigue siendo el pueblo de Dios, entonces, ¿qué somos los cristianos? ¿Qué somos nosotros? Vale la pena también preguntarnos, porque si Israel, Dios tiene un pueblo, no tiene dos ni tres, es uno. O somos nosotros los cristianos o son ellos. Y existe esta tendencia a israelizarse del cristianismo. Y nosotros los cristianos, si bien tenemos parte, somos la continuación del Israel, ahora somos el Israel espiritual, compartimos parte de las Escrituras, todo el Antiguo Testamento, son parte de la Tanaj, el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, porque el israelita no acepta el Nuevo Testamento. No tiene nada que ver con el Nuevo Testamento, no cree en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento está Cristo. O sea, el israelita no cree en Jesús. No tiene nada que ver con Jesús. Desprecia a Jesús. Y si alguien no cree en Jesús, ¿será salvo? Si alguien no cree en Jesús, desprecia a Jesús, ¿Dios lo salvará? Pregúntatelo. Pedro dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Tú puedes creer en lo que quieras, eres libre, pero si no crees en Jesús no hay salvación. Piénsalo. Las promesas de Dios son incondicionales. ¿Dios seguirá siendo fiel a un pueblo que mató al mismo Dios? Me gustaría que podamos leer un texto en el libro de Éxodo capítulo 19. Mira lo que dice y vale la pena que lo leamos juntos. Capítulo 19 y el versículo es el 5 y el 6. Mira que dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Condiciones. Dios tiene promesas condicionales. O sea, si tú obedeces te irá bien, pero si desobedeces no pretenda que Dios te va a dar bendiciones. Dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Ahora, lee todo el Antiguo Testamento y verás si Israel escuchó el pacto, guardó el pacto, dio oído a la voz de Dios.
o si hizo todo lo contrario. ¿Por qué tú crees que Israel fue llevado al cautiverio? Fue llevado al cautiverio porque Dios no pudo hacer más. Dios se cansó. Lee el libro de Malaquías y te darás cuenta cuán despreciable, cuánto desprecio tenía Israel por Dios. Israel en Malaquías, el último libro que se escribió en el Antiguo Testamento, decía: ¡qué fastidio es servir a Dios! Este no acepta nada. Y Dios le decía: pero ¿cómo es posible que yo te pueda aceptar una ofrenda que viene manchada, que viene mancillada, que viene perniquebrada? Y Israel le decía: ¡qué fastidioso es servirte a ti! Y la última palabra que Dios le dijo a Israel en el libro de Malaquías es: ¿saben? Sus palabras han sido ofensivas contra mí. Yo que he sido un padre para ustedes, me han ofendido. Léelo en el libro de Malaquías. Y Dios tardó casi 500 años sin hablarle nunca más al pueblo de Israel. Y cuando le volvió a hablar, fue por medio del padre de Juan el Bautista. Y mira lo que dice Mateo, en palabras de Jesús. Dice: por tanto os digo que el reino de los cielos, Mateo 21, 43 al 45, por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto a su tiempo. En palabras de Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Es aquí vuestra casa es dejada desierta y desde ahora no me veréis más. Jesús lo dijo: Emmanuel, Dios con nosotros. Desde ahora no me veréis más. ¿Qué te parece? En palabras de Jesús, y dice: y teniendo un hijo muy amado, lo envió a ellos, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores dijeron: he aquí el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le mataron y lo echaron fuera de la viña. Mira lo que sigue diciendo. Terrible estas palabras. Y todas fueron del pueblo de Israel. Mateo, capítulo 27, 22 al 25. Entonces Pilatos: ¿qué haré con este llamado Jesús, llamado el Cristo? Y ellos dijeron: sea crucificado. Y viendo Pilatos que nada adelantaba, y sino que se alborotaba más, se lavó las manos y dijo al pueblo: yo soy inocente de la sangre de este justo. Y ellos respondieron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y hay una tendencia del cristianismo actual a israelizarse. Nosotros no compartimos las creencias de Israel, si bien tenemos un mismo origen. Y muchas de las cosas del Antiguo Testamento se cumplieron en el Nuevo, y muchas de las cosas del Antiguo Testamento siguen vigentes hasta el día de hoy, es a saber, la ley, entre otras cosas. Cuando hablo de la ley me refiero a los 10 mandamientos. Mira lo que dice: no hay judío ni griego, dice Pablo. Ahora no hay varón ni mujer, ni esclavo ni libre. Pedro dice, capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? El cristianismo, el que es fiel, el que ama a Jesús, el que guarda sus mandamientos. Dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese es el pueblo de Dios. No hay otro más. Israel ya no sigue siendo el pueblo de Dios. Lo fue. Pero ahora Dios eligió a otro pueblo que dé fruto a su tiempo. Las promesas de Dios y su pacto son condicionales. Dios no puede salvar a alguien que lo mató a sí mismo y que no le interesa tener una relación con Jesús, que es Dios. Ponete a pensar.
A los suyos vino, dice Juan, y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios ama a todos, a todas las naciones. Israel ya no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios ahora es toda nación que se agrada de Él y que le teme, y que le ama, y que le busca. Pero existe esta tendencia actual a israelizarse. Obviamente, los acontecimientos actuales, vemos lo que le pasa a Israel, uno dice, no, el que toca a Israel toca a la niña de los ojos de Dios. Mentira, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia es clara. Vuestra casa es dejada desierta. La viña fue dada a un pueblo, a unos labradores que den fruto a su tiempo. Ya no hay judío ni griego. Los que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son el pueblo de Dios, dijo Pedro. Lee Apocalipsis 12:17 y te darás cuenta. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 28 en cuanto a las condiciones del pacto. Vale la pena leerlo. Dice el versículo 15, pero acontecerá que si no oyeres a la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y vendrán estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos, que Jehová tu Dios enviare contra ti con hambre, con sed, con desnudez, y te harán falta todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cabeza hasta destruirte. Lee Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28 están todas las condiciones del pacto con Israel. 14 versículos son las bendiciones y 61 versículos las maldiciones, para que te des cuenta. Hay casi 61 versículos de maldiciones y dentro de esas maldiciones es nunca tendrás paz, siempre vivirás de guerra en guerra y los pueblos vendrán contra ti. No porque Dios no se preocupe por Israel, Dios se preocupa por todos sus hijos. Pero como nación le dio la espalda a Dios. Y no solamente le dieron la espalda, sino que mataron al mismo Dios y con eso sellaron su destino para siempre. Igual a todo israelita que se arrepienta, como todos los demás, Dios los acepta y los perdona. Los apóstoles eran israelitas. Eran israelitas, pero Pedro mismo, siendo israelita, dice, ahora somos otro pueblo. Somos el pueblo del nuevo pacto. El pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Así que, mis queridos, leamos la Biblia. Preguntémosle a Jesús en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ¿qué piensas de Israel? Y Jesús dirá, es una higuera seca. Es un árbol seco, dirá Jesús. Pregúntale a Jesús, ¿Israel sigue siendo tu pueblo? Y Jesús dirá, he aquí vuestra casa es dejada desierta. Pregúntale a Pedro y Pedro dirá, no, ahora el pueblo de Dios son todos aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos, que guardan los 10 mandamientos. Así que Dios te bendiga en este día. Quería conversar ese tema contigo. Déjame saber lo que opinas. Busca esos textos de la Biblia acerca de los acuerdos de Dios con Israel, porque sus promesas siempre son condicionales para mí, para ti y para toda la humanidad. Dios te bendiga.